Covadonga Blasco es doctora arquitecta y máster en proyectos arquitectónicos avanzados. Es codirectora del máster de formación permanente en artes y profesiones artísticas de la Universidad Carlos III y directora académica de SUR, como comentábamos, la Escuela de Profesiones Artísticas del Círculo de Bellas Artes desde 2020. Ha sido directora de la Fundación Arquitectura y Sociedad y miembro del equipo de arquitectos del estudio Nieto Sobejano Arquitectos, y como profesional independiente su experiencia profesional se desarrolla desde 2016 en torno a 3 ejes: el ejercicio profesional de la arquitectura, el paisajismo, el comisariado y el diseño de exposiciones y la investigación en torno al paisaje. Ha comisariado y diseñado exposiciones internacionales relacionadas con la arquitectura, el diseño y el paisaje, como Common Vibrations de Londres, el Pabellón de España y Perú en la 4ª Bienal del Diseño de Londres en 2023. La exposición que tenemos aquí abajo de Dimitris Spikionis, una topografía estética que podéis ver hasta el 27 de abril, si la memoria no me falla. Y luego Tábula también, Arbopart Center en Berlín. Y bueno, por mi parte nada más, solo decir que es la tercera cita que tenemos dentro del ciclo. Empezamos con Juan Miguel Hernández León, hemos seguido con Juan Ramón Martín. Ahora tenemos aquí a Covadonga Blasco y el próximo 11 de marzo tendremos a Aris Papoulias también con el 8 de abril, perdón, con la última sesión. Así que nada, sin más, ya no me enrollo más. Covadonga, adelante. Muchas gracias, Nacho, y muchas gracias a todos. Por supuesto, gracias al Círculo de Bellas Artes por ofrecer este espacio para seguir profundizando en la figura de Dimitris Spikionis, que poco a poco, primero con el profesor Alberto Ferlenga, el primer día de la inauguración, tuvimos la suerte de conocer en profundidad su obra. En segundo lugar, con Juan Miguel Hernández León, gracias, pudimos entender más su pensamiento en relación con la filosofía, y hace 2 semanas con Juan Ramón Martín quizá una deriva estética basada en toda su obra y al mismo tiempo en paralelo con tu propia obra, lo cual fue un placer conocer de tu mano. Y bueno, hoy me ha tocado a mí, así que además me toca el Día Nacional de Grecia, con lo cual acabaremos a lo grande bailando como Zorba el griego. Y bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia y espero que vuestra atención. Así que yo me centraré primeramente en la exposición, que si alguno no la ha visto todavía, qué suerte podérsela descubrir de esta manera, con lo cual, bienvenidos todos. Porque lo cierto es que es extraño que para subir una montaña tengas que bajar una escalera, pero así es como se inicia el recorrido por la exposición Dimitris Spikionis, una topografía estética. Tras descender los 19 escalones de mármol que separan el salón de entrada del Círculo de Bellas Artes y el primer rellano de la escalera principal de Palacios, nos topamos con un hombre en la montaña, de pie, junto a unas piedras y unas retamas. Bien, si analizamos en detalle a la persona de la imagen, seremos capaces de deducir algunos aspectos sobre su identidad. Las manos nos muestran a una persona de cierta edad que protege su estómago con un sombrero. Entre sus dedos sostiene un cigarrillo. En los pies lleva unas cangrejeras para caminar entre las rocas, un gesto bastante valiente. Y por último, su mirada perdida en el paisaje rocoso otea al horizonte. El hombre que mira al horizonte es Dimitris Spikionis, en Delfos. Y tanto el cigarrillo como las sandalias describen a una persona sencilla que podría pasar desapercibida entre tantas de su generación. La protección de su estómago con el sombrero denota sensibilidad y cierta introspección. Rasgos, todos ellos, que nos inducen a descubrir la personalidad de este gran arquitecto que logró hacer del paisaje, de su defensa y reconocimiento, su mayor propósito vital. Bueno, una vez hemos descendido
de la cumbre, después de subir por la escalera a la montaña. Y tras leer el relato autobiográfico de sus primeros años, de vida, que Piccionis escribe en el año 68, una vez que él deja de servir como profesor en la Politécnica, le proponen escribir una biografía donde él explica su vida. Se para después de toda su trayectoria vital y escribe desde dónde nace, cómo era su familia, cuáles fueron sus primeros pasos, sus inicios y cómo se fue sucediendo toda su trayectoria profesional. Ahí es donde conocemos que Piccionis estudió Ingeniería Civil, que después se fue a Alemania y a Francia a estudiar pintura y escultura. Y en ese momento en el que ya nos hemos adentrado y en el que de forma muy poética cierra ese muro, y en 1912 regresé a Atenas, una vez que nos adentramos en el espacio principal de la Sala Minerva, nos encontramos con este muro. Un muro en el que podemos distinguir al menos 5 elementos, 3 en primer plano y 2 en segundo plano. En primer lugar, nos encontramos con el retrato de Dimitris Piccionis, un texto y una ventana. Y dentro de esa ventana distinguimos 2 objetos. En la parte baja, en el alféizar, parece que asoma una piedra, no sabemos muy bien lo que es, y en el fondo un cuadro, una imagen enmarcada. Lo cierto es que la verdad de la historia radica en los detalles, o eso decía Paul Auster en Brooklyn Follies. Y para encontrar al verdadero Piccionis, esta presentación recorrerá la línea perpendicular que atraviesa esta imagen, deteniéndose en cada uno de los elementos que aparecen según se avanza por ella, tal y como hicieron Charles y Ray Ames en el vídeo Potencias de 10, que si alguno no lo recuerda es ese vídeo que los arquitectos hicieron para IBM, en el que a partir de un punto en la Tierra van ascendiendo a escala macrocósmica, cada vez de 10 en 10, en potencias de 10, descienden rápidamente y vuelven a adentrarse en el ser humano a escala microscópica hasta que llegan a nivel celular, también en potencias de 10. Así que de igual manera, o con esa imagen en la cabeza, viajaremos lentamente recorriendo esa línea virtual que se irá desplazando desde nuestra posición como observadores hasta el objeto más alejado, con el fin de revelar todas las facetas que encarna Dimitris Piccionis y que dan título a este ciclo de conferencias: arquitecto, pintor y pensador. El arquitecto Pavlos Milonas, colega del Departamento de Composición Arquitectónica durante muchos años, en los años 40, de Dimitris Piccionis en la Universidad Politécnica de Atenas, es el autor de esta fotografía, que llama la atención del espectador nada más traspasar el umbral que nos conduce al espacio principal de la exposición. La timidez se vuelve a desprender de los gestos, de esa mirada hacia el suelo, que se levanta para interpelar al observador en esta segunda imagen, que no se muestra en la exposición, pero que sí nos observa atentamente en esta conferencia. Sin perder de vista los ojos de Piccionis, nos preguntamos: ¿a qué mira? Frente al alzado que hemos visto, la Sala Minerva se despliega en 2 paredes simétricas, donde se confrontan más bien la pintura y el pensamiento de Dimitris Piccionis. Son realmente 2 vértices de un triángulo que se cierra en los ojos de Piccionis. A la derecha encontramos sus dibujos y pinturas, el Piccionis pintor, que realmente se conformó imitando a sus maestros contemporáneos. Él aprende a ser mejor pintor, copiando a Cézanne, a Paul Klee, a De Chirico, que fue su gran amigo y del que tanto aprendió y que tuvo el privilegio de entender o ser el primer oyente o confesor de la teoría metafísica, de la pintura metafísica de Chirico en París.
En los libros en la entrada de la exposición hay una pequeña entrevista a la hija pequeña de Dimitris Pikionis, que tuvimos la suerte de conocer ahí en Atenas. Agni ha sido realmente la gran... sin Agni Pikionis realmente nada podría saberse de su padre. Ella ha atesorado toda su obra, todos sus documentos, los ha clasificado durante años. Y si tú querías hacer una tesis o un artículo sobre Pikionis, lo que hacías era ir a casa de Agni Pikionis, que fue lo que nosotros también hicimos. Pero ya en los últimos años ella ha cedido y todo el legado de Dimitris Pikionis documental está depositado en el Museo Benaki de Atenas. Pero ella nos contaba que encontró su obra gráfica en un baúl, cuando su padre ya era mayor, muy bien clasificada. Es cierto que las carpetas todas tienen una nomenclatura específica y ahí es donde se encuentran muchísimos dibujos, desde perspectivas, iconos, también, por supuesto, dibujos para monumentos. Sigue siendo pintor durante toda su vida. Y es ahí donde realmente encontramos algo que también nos decía el profesor Ferlenga, que Pikionis es un pintor que se convertirá en arquitecto, pero jamás dejará de ser pintor. Es un arquitecto que proyecta con la mirada en el horizonte. Como podemos ver aquí algunos dibujos más en una línea cubista o más bien, o incluso con la Minerva, muy pertinente en esta casa. A la izquierda encontramos el vértice del pensamiento, las páginas de la revista El Tercer Ojo, fundada por Dimitris Pikionis en el año 35, con el objetivo de difundir las vanguardias europeas en Grecia, salvando el escollo del idioma. Nada fácil, teniendo en cuenta además que nos encontramos en una época en la que la discusión en el país es sobre qué tipo de griego utilizar, si el griego moderno o el griego clásico. No ha sido nada fácil traducir muchos de los textos. Precisamente nuestro colega Haris Papoulias, que dará la siguiente conversación, nos decía, es como si este texto lo hubiera escrito mi abuela. Es una especie de castellano antiguo o griego antiguo que se va mezclando con una nueva forma de entender y de hablar. Una revista en la que, tal y como constata el prólogo que hemos traducido con motivo de la exposición, explicará, y cito textualmente, el origen y los motivos del arte nuevo, y seguiremos su evolución tanto en el extranjero como en nuestro país, mediante trabajos originales o traducciones de textos que constituyen condiciones indispensables para su comprensión. Además de la traducción al griego de la teoría del arte moderno que podemos ver abajo en la sala o los caligramas de Apollinaire, entre las páginas del primer número de Totri Tomati encontramos un artículo de 3 páginas titulado Jardines japoneses. En él aparece un texto de una de las figuras más importantes de la cultura griega del siglo XX, el poeta, dramaturgo, periodista y político Nikos Kazantzakis. Por aquellos años, exactamente el 20 de febrero de 1935, Kazantzakis zarpó desde Atenas hasta China y Japón, en un carguero. El autor de Zorba el griego, después de estudiar en la Sorbona y después de viajar por toda Europa, incluida España, donde fue corresponsal durante la República y la Guerra Civil, viajó finalmente a Oriente. Y al igual que en aquella época Hermann Hesse hizo en Siddhartha, la atracción por el budismo, por la filosofía china y japonesa le llevaron a escribir obras como Buda o El jardín de las rocas. Y precisamente el final de esta obra, escrita en francés en el año 36, en esta obra aparece este fragmento, este texto, que corresponde a una versión modificada del final de esta novela.
no es ningún spoiler, es una obra muy poética donde el final no arruina la lectura de lo anterior. Dice así: si tuviera que darle a mi corazón la forma de un jardín, lo haría como el jardín de las rocas del monasterio de Ryoanji que vi en Kioto. Ni un solo árbol verde, ni una sola flor. Los árboles y las flores están ocultos detrás de una valla alta. El jardín es todo un lago de arena, y sobre este suelo arenoso se encuentran esparcidas 15 rocas, pequeñas y grandes. Shoami, que lo compuso en el siglo XVI, quería representar a un tigre que huye de ser perseguido, sosteniendo su presa entre los dientes. Y realmente sientes que las rocas, donde están colocadas, parecen presas del pánico, como si estuvieran corriendo despavoridas. El cuerpo entero del tigre resuena en tu mente. Solo frente a un tigre en el jardín de trigo que imaginé en mi corazón me convertiría en una divinidad. Había pasado horas en otro jardín japonés y admiraba los dedos esbeltos y gráciles del viejo jardinero que cuidaba la naturaleza. En este humilde ámbito de su misión, este viejo jardinero siguió los mismos principios que siempre siguen los grandes ascetas y logró la misma difícil victoria. Subordinó las fuerzas naturales a la forma que su mente había decidido. Tras este texto de Kazantzakis, el artículo continúa con un texto del abogado y poeta Takis Papatsonis y con una serie de dibujos extraídos de la obra Los jardines del Japón, de Jiro Harada. En ellos se traducen al griego, aquí no se ve muy bien, pero están todas las partes con su correspondiente leyenda, todo en griego, los diferentes modelos y composiciones históricas de jardines japoneses. Durante años, Pikionis guardó en su biblioteca como recuerdo de su amistad con Kazantzakis este texto, junto a otras publicaciones sobre arte y arquitectura japonesa cuya influencia ha sido evidente en la obra de Pikionis. Veremos cómo las rocas volverán a unir a Kazantzakis con Pikionis años después. Sobre el retrato de Pikionis encontramos un texto escrito en 1940 que resuena con las enseñanzas del jardinero de Kazantzakis. El texto nos cuenta lo siguiente: la sensibilidad plástica de los materiales y la infinita variedad que la realidad puede ofrecernos en la composición de elementos son los regalos de la naturaleza. Esta sensibilidad, esta imaginación propia de la naturaleza en la que el hombre, cuando trabaja como sirviente pasivo y obediente, la entiende como si estuviera emergiendo de él mismo. Esos dones de la naturaleza ahora deben convertirse en virtudes humanas. La naturaleza debe convertirse en arte. Podemos ver de manera sorprendente cómo esto se logra en el arte de las personas. Los antiguos también fueron grandes maestros en este tema. En la Acrópolis nunca se les ocurrió cubrir el terreno con su riqueza de emociones estéticas. El Partenón emerge de la roca y el primer escalón de su estilóbato está tallado en la roca. Esto provoca la transición de la naturaleza al arte. Al introducir en la línea recta e inerte el principio sabia y sensiblemente calculado de la énfasis de la curva viva, el arte continúa en su propia obra la plasticidad de la naturaleza. Bueno, 85 años después de que Pikionis escribiera esta reflexión en la lección, a los modernos sí se nos ocurrió cubrir el terreno de la Acrópolis. Bueno, estas imágenes hablan por sí solas. Y quizá, como años después advertirá Pikionis en una carta al ministro de Obras Públicas, Konstantin Karamanlis, deberíamos considerar, tras la polémica intervención que en el año 2021 llevó a cabo el Gobierno de Grecia para facilitar el acceso a los monumentos de la Acrópolis, que lo importante no es solo lo que debe hacerse, sino cómo debe hacerse. Para pensar en ese cómo, se abre en el muro una ventana. El tercer elemento del primer plano es esa ventana que para nosotros, los comisarios, Juan Miguel Hernández León y para mí, siempre fue muy importante que estuviera porque era la materialización metafórica de ese tercer ojo.
y ese gesto que yo estuve tentada en hacer una étant-donné con una mirilla, pero era un poco excesivo. Al final nos quedamos con la ventana. Estuvo desde el principio y realmente queríamos hacer patente esa idea que aparece también en el prólogo cuando se explica el título del tercer ojo, por qué se llama el tercer ojo. Piccionis dice, cuando se trata de arte y en general cuando se trata de salir de lo banal, de los lugares comunes de la vida diaria, se necesita una visión más potente, nueva, más dramática, se necesita un tercer ojo. Es a través de ese tercer ojo, no sabemos si con más o menos dramatismo conseguido, donde podemos hacer en la propia sala un viaje en el tiempo. Desde el principio ya estamos atisbando el final de la muestra. Y todas las obras que rodean ese habitáculo que organiza el resto de material de la exposición, la Escuela del Icaveto y la Escuela Experimental de Tesalónica, el Hotel Xenia, las residencias Garis y Puris, son los proyectos que irán conformando y que nos harán llegar a ese proyecto final para el que realmente Piccionis estuvo preparando toda su vida. Y vemos, antes de llegar al final, a esa imagen, nos detenemos en esa pequeña cosa que aparece y que esa silueta blanca nos lleva a pensar en lo más preciado de Piccionis. La naturaleza, la piedra, la topografía, la historia, el paisaje. Hemos querido protegerlo en un sarcófago, donde 18 metopas de escayola, talladas mecánicamente, conforman el corazón de la muestra. Una representación única, donde el Partenón realmente emerge de la piedra para representar en una homotecia sensible la transición de la naturaleza en arte, y donde todos los que hemos participado en la manufactura, producción y realmente diseño de esta pieza, nos hemos sentido obreros de Piccionis, porque por mucho que utilicemos GIS 3D tallado mecanizado, que gracias al GIPC, al Grupo de Investigación de Paisaje Cultural, Diego Sacristán, que ha hecho un 3D fantástico, y a métrica mínima, que han sido los grandes hacedores de lo imposible, hemos logrado hacer esta representación donde, como decía, por mucho que se utilice el corte en 3D y los números y los programas informáticos, finalmente hubo que dibujar a mano, piedra a piedra, cada una de las secciones del camino. Con lo cual, a base de muchas horas, todos nos hemos sentido un poco obreros de Piccionis, aunque fuera a pequeña escala 1:500, pero de igual manera creo que hemos sabido entrar en esa misma poética del respeto a la piedra desde el primer momento. El recorrido virtual de esa línea que vamos atravesando lentamente en perpendicular a este muro termina esta primera etapa en ese cuadro final que vemos en el centro de la imagen. Este es el documento más importante del proyecto más conocido de Dimitris Piccionis. La intervención en los accesos y el área circundante de la Acrópolis de Atenas. Al igual que si volvemos a ese vídeo de las potencias de 10, cuando la cámara baja del macrocosmos y vuelve a detenerse en el americano que de forma tranquila descansa en el lago Michigan a la hora de la merienda, ahí la cámara espera, ralentiza y entra en otro universo que no es visible aparentemente en las superficies, pero traspasa la piel. Aquí vamos a traspasar esa imagen central, en busca de la verdad de la que hablábamos al principio, de los detalles que nos lleven al verdadero Piccionis. Sobrevolamos a 2000 metros sobre el plano del suelo.
En un primer vistazo distinguimos los tonos ocres que describen diferentes zonas en el plano, las líneas sutiles de los trazos de grafito y no se ve muy bien, pero un título con letras clásicas en el que se puede leer Plan General de Renovación y Reforestación del Sitio Arqueológico de la Acrópolis Filopapos Nix, escala 1:2000. Este plano supone lo que hoy llamaríamos un documento as-built, es decir, dibuja el resultado final de toda la obra construida, de toda la intervención, porque Piquionis, que construyó poco, además a lo largo de su trayectoria, como los buenos maestros, no necesitaba ya planos, o el buen músico que sabe tanto que improvisa sin necesitar nada, pues el maestro llegaba a la obra, daba sus indicaciones y no necesitaba dibujar para hacerse entender. Por eso, en el proyecto de la Acrópolis hay unos documentos que nos llevan y que podemos ver en la sala desde esos esquemas generadores de las geometrías de los pavimentos a una escala intermedia de cómo son las escaleras que salvan una diferencia de cota, a esta escala mayor donde podemos ver toda la intervención y nos damos cuenta de la escala de este proyecto. Este es el documento en el que nos vamos a adentrar poco a poco. En una suerte de arqueología documental en la cual tanto Agni Piquionis como el archivo del Museo Benaki pues, me han colaborado amablemente para encontrar los entresijos y los secretos de este plano. Este plano parte de una base en la que aparecen las tres montañas, las tres colinas a las que hacíamos referencia en el título, la colina del monte Filopapo, Nix y la Acrópolis de Atenas. Este plano, en el que ya aparece el título y la firma, es el que se va a calcar en el documento final. En este esquema, para poder analizarlo, se han fijado las formas más reconocibles, los dos caminos principales, y aquí vemos la meseta de la Acrópolis. Para hacernos una idea de la dimensión, más bien de qué está representando este plano, aquí encontramos la maqueta que está en sala. Las 18 metopas alcanzan y abarcan todo este territorio. Alrededor nos queda todavía mucho plano, porque realmente estamos hablando de 80.000 metros cuadrados. En la esquina inferior del plano, la firma, el título y una leyenda. En esas 5 líneas está la clave de todo. 5 colores donde nos indica qué es lo que está representando este plano. Formaciones terrestres, capas de tierra, excavaciones. Descubrimiento de antigüedades, aromáticas, caminos antiguos, tala de árboles. Estas 5 líneas nos demuestran que este proyecto no puede quedarse solo en la belleza de unos pavimentos, porque no solo sería una lectura incompleta, sino injusta, porque aquí es donde estamos enunciando un proyecto integral de paisajismo, en el que se tiene en cuenta el urbanismo, la arquitectura, la geología, la botánica y la arqueología. En torno a este núcleo principal de arquitectura aparecen unas manchas que vemos en el plano. No sé si llega bien, sí, es que tarda un poco en cargar. Esas manchas marrones, si nos fijamos con más detenimiento, además están situadas en los extremos de otras huellas blancas. Esas huellas blancas, en esta labor de arqueología documental, se corresponden con una serie de dibujos que ni Agni Piquionis ni el archivo Benaki han podido confirmar que sean exactamente estos. Yo he hecho una labor de investigación bastante ardua y en algunos casos estoy plenamente convencida de que encajan, de que son pequeñas hojas de los cuadernos de mano donde Piquionis dibujaba perspectivas de las escenas que se están enunciando, como estas flechas y estos pequeños títulos nos llevan a zonas del plano donde aparecen los caminos del monte Filopapo, o cómo debe ser la zona de acequias,
o la zona pavimentada cerca de la Acrópolis. Ese es el Piccionis pintor, que no va a desaparecer nunca, siempre va a estar presente, y en este plano lo encontramos en unas huellas que es un plano incompleto, pero ahí es donde nunca dejará de perder la perspectiva en la que invertida, algo muy bizantino, donde realmente el punto de vista no está en el paisaje, sino en la persona que está en esta escena. Tras este primer nivel de información, donde está lo principal, está la arquitectura, están los escenarios marcados y mostrados como si fueras a vender tu proyecto, estamos hablando del año 57 probablemente, aparece un segundo nivel de información. Ese segundo nivel de información se corresponde con algo importantísimo, que es la vegetación. Mediante haces de líneas se indican todas las decisiones botánicas que se tomaron, desde la determinación de especies hasta dónde llegan esas especies, con textos como aromáticas y madreselva hasta la Acrópolis, plataneros en el paseo Areopagita, o la determinación clara de diseñar la posición y el tipo de vegetación atendiendo a su cualidad simbólica. Porque en esa carta donde hablábamos sobre lo importante no es solo hacer, sino el cómo se hace, en esa misma carta al ministro Karamanlis, Piccionis escribía: se atenderá fundamentalmente a reforzar la vegetación baja existente y la plantación de olivos, domésticos y salvajes, granados, mirtos y laureles, árboles que los antiguos consideraban adecuados para los lugares sagrados. La vegetación será objeto de un estudio especial sobre la composición, la forma, el color y la cualidad simbólica de los árboles elegidos. Se eliminarán los árboles no autóctonos y las especies que han sido utilizadas en gran cantidad serán reducidas, especialmente los cipreses, cuya silueta vertical compite con las imágenes de las columnas en las ruinas antiguas. Es verdad que hay muchos cipreses en la Acrópolis, pero en las vistas principales no. Y aquí en el plano se indica, sobre todo en estas zonas, que en la medida de lo posible se eliminen para que no entre en conflicto con la vista hacia el Partenón. No debemos, por tanto, la proporción en este proyecto no es solo a través de la arquitectura, sino también del tiempo, de la morfología de las especies vegetales. En las indicaciones cruzadas que hay en esta cartografía, que es realmente densa, aparecen un tercer nivel de indicaciones que está relacionado con el urbanismo y la arqueología. También con la ingeniería, donde no olvidemos que Piccionis tiene su base de ingeniero y sobre todo en la zona norte, donde aparecen menos indicaciones, pero aquí estamos hablando en la zona del Ágora Romana, aparecen indicaciones como el dragado de las laderas del lago hacia el mar con fines de saneamiento, zanjas de drenaje, terraplenes para reducir al mínimo la construcción de losas de pavimentación. Es decir, no es únicamente la adecuación, la construcción de la iglesia de San Dimitrios, el pequeño pabellón de visitantes. Hay toda una actuación integral donde también se advierte qué zonas hay que proteger para los arqueólogos en el futuro, que se van a estudiar posteriormente, y toda esa fase de construcción geológica que requiere un estudio pormenorizado y que llega incluso a indicar en qué piedra debe grabarse la indicación hacia que diga prisión de Sócrates o hacia el monte Filopapo. Todo eso está aquí y todo eso está en la cabeza de Piccionis, que fue desarrollándose en 5 años, día a día, desde la mañana hasta la noche, con indicaciones in situ. Luego, yo creo que si bajásemos ahora a ver este plano, a la sala, nos daríamos cuenta, o más bien apreciaríamos de una manera, supongo que con mayor respeto aún, que este proyecto es también la sombra de estos plataneros
en el Paseo Areopagita, o el respeto al Teatro Dionisios, donde de igual manera se protege esta zona. Son también las acequias, el sistema de recogida de aguas actualmente en ruinas que va recorriendo todo el monte Filopapo. Son además estas pequeñas piedras donde se van haciendo estos caminos secundarios, pero secundarios en tamaño, no en importancia en el nivel de decisiones ni en tratamiento, en el que los caminos se van adaptando a esa topografía. O este maravilloso mobiliario urbano donde la vegetación, por supuesto, toma el primer asiento y que se realiza in situ, donde la arquitectura se adapta al lugar. Es, en definitiva, el control magistral de la experiencia del espacio para sorprender al visitante, que tras subir una montaña se topará de frente con la vista más preciada. Y es a partir de esta vista de la Acrópolis, desde el mirador que Picionis construye en el monte Filopapos, donde entendemos que a lo largo del tiempo el ser humano ha vivido en su medio circundante transformando vegetación y orografía, convirtiendo el paisaje natural en paisaje cultural. La noción de paisaje cultural no fue introducida en la UNESCO hasta 1992. Con esa definición del resultado combinado entre naturaleza y hombre. Años antes, por supuesto, años antes se construye este proyecto donde realmente no hacía falta definir el paisaje cultural para conocer su existencia y su protección, pero en un discurso en defensa del paisaje, es así como se titula esa conferencia de Picionis, Picionis nos advierte de que la sabiduría de los antiguos era la sabiduría de la propia tierra que habitan y que los santuarios o territorios sagrados deben estar registrados en algún tipo de mapa donde se representasen esos territorios y se protegieran bajo esta condición, restringiendo la construcción contemporánea. ¿Por qué? ¿Por qué ocurría esto, según Picionis? ¿Por qué no se protegía? Porque por los papeles de los servicios públicos parece que pasan individuos que no saben nada de historia, hombres sin cultura y sin alma. Bueno, la historia ha cambiado y también en algunos aspectos no ha cambiado tanto. El paisaje hoy sigue siendo, como entonces, una categoría muy compleja a la que se añaden factores de riesgo que hoy conocemos de primera mano, como el cambio climático o el turismo de masas, sobre todo en la Acrópolis de Atenas. Pero principalmente sigue siendo una categoría altamente sensible a la ignorancia humana. Bueno, dijimos que las rocas volverían a unir a Picionis con Kazantzakis. Para mí encontrar esta unión ha sido casi como cuando aprendes a ver perspectivas desde abajo, que como el truco de la copa o la vieja o el conejo, de qué estás viendo, ¿no? Pues llega un momento en el que ves las cosas. Y aquí lo encontré. En 1957, tras casi 5 años de obra, hemos dicho 80.000 metros cuadrados prácticamente hechos a mano, porque la condición fue que no entrase maquinaria a toda la zona. Tras casi 5 años de obra, Picionis finaliza el proyecto de la Acrópolis. Ese mismo año, 1957, fallecerá su amigo Nikos Kazantzakis en Alemania, enfermo de leucemia. Sus restos mortales se trasladarán a su isla natal, a Creta. Lo entierran bajo una lápida en la que se inscribe el siguiente epitafio: No espero nada, no temo nada, soy libre. Como el tigre del jardín japonés, Kazantzakis encontraba la libertad póstuma entre las rocas. Y el alcalde de Creta le encarga a Picionis un monumento funerario que conmemore la figura de su amigo. Picionis concibe para ello un altorrelieve con la figura de Buda y envía el proyecto al alcalde junto a una carta en la que le explica la idea de la obra. Cito: El concepto de su memorial debe reflejar lo que pedía T.S. Eliot
cuando decía que al artista creador, no le basta con tener la sangre de su propia generación en las venas. Debe crear como si toda la literatura estuviera presente en él, desde Homero hasta nuestros días. Todo creador que se precie debe estar impregnado de esta conciencia histórica. Bueno, al igual que el monumento para Kazantzakis, un papel de 97 centímetros de largo por 80 de ancho, un plano, una cartografía 1-2000, nos ha bastado para demostrar la genial complejidad de Dimitris Pikionis, pintor, arquitecto y pensador, que no solo representó la vanguardia de su tiempo, sino que contuvo la cultura, la filosofía y el arte de toda la historia griega en cada una de sus líneas. Muchas gracias. Enhorabuena por la conferencia, que me ha encantado. Usted ha hablado del turismo de masas, del cambio climático como amenazas. En el caso de la Acrópolis es evidente y me han llamado especialmente la atención esas imágenes de ese proyecto donde cementifican un poco, no sé qué hacen, esa intervención. Sí. Si podría contarnos un poco más de esa intervención, me imagino que es una intervención motivada por el turismo de masas y cómo se ha desarrollado, qué polémica ha habido y cuál es el estado de la cuestión en comparación con la obra de Pikionis. Gracias. Una pregunta nada fácil con una respuesta sencilla. Y es que ahora mismo, cuando tú tienes esperando no sé cuántos millones de turistas van a la Acrópolis cada año, pero necesitas una solución rápida, duradera y eficaz para poder encauzar a esa masa, que no se rompan un tobillo. También hay una cuestión de accesibilidad evidente, donde para personas con movilidad reducida puedan acceder hasta la meseta de la Acrópolis. Hay un pequeño ascensor en uno de los laterales, pero lo cierto es que cuando tú llegas y vas a acceder por los propíleos a un lugar que es que no acabas de creer que eso exista, lo que te encuentras es un poco la forma que tienen en Disneylandia de encauzar a la gente, unos por una dirección y otros por otra, con una división, con su cordón de terciopelo. Y han construido una rampa que llega directa al Partenón. Se da la vuelta por un camino de hormigón, donde han tenido la deferencia de dejar algunas piedras, así como asomando de aquí hay algo antiguo, en un gesto, bueno, un tanto discutible, pero se aprovechó durante la pandemia precisamente la reducción de la afluencia de público para dar una solución a esos problemas de accesibilidad y sobre todo para poder acoger a más turistas. Todos estos proyectos tienen que pasar por la UNESCO. La Acrópolis está protegida desde el año 87 y, por supuesto, pasas igual que aquí un filtro con patrimonio, pero también entiendo que hay decisiones económicas de un país. Grecia se da cuenta muy pronto de que ellos van a vivir del turismo y que, de hecho, el Hotel Xenia forma parte de esa red de paradores o de hoteles en lugares específicos y muy importantes para favorecer ese turismo. ¿Dónde está ahora el punto, la dificultad? Bueno, en una solución evidente que no ha considerado esa gran lección de Pikionis, el respeto al suelo de la Acrópolis. Es decir, bueno, es que igual hay cosas que no podemos subir o que no podemos subir todos 80 millones de turistas. Preservar también está en un decir que no, muchas veces. Y ahora mismo también es cierto que hay cuando tú ves la Acrópolis, hasta qué punto todo es real, hay mucha reconstrucción. Son intervenciones muy complejas donde hay muchas voces y se ha optado por la solución también de restauración, donde nada se confunde con lo clásico, no hay una imitación, no hay un pastiche, no hay un falso histórico. Eso es evidente.
pero tan modernos hemos sido que el hormigón yo creo que no acaba de encajar con Pericles y la arquitectura de Atenas. Es mi sensación. Cuando estuve ahí, es verdad que es cómodo, pero la Acrópolis no puede ser un sitio cómodo, en esencia. ¿Eso cuándo se hizo? 2021. Yo estuve en el 2019 y estaba todo la roca y demás. Pues después de la pandemia. 2021. Covadonga, solamente darte las gracias porque ha sido una preciosa conferencia llena de sugerencias, de cosas que yo al menos desconocía, ¿no? Y solamente resaltar lo bonito que ha acabado, ¿no?, con esa cita de Eliot que decía que la tradición no se hereda, se merece. Y nadie mejor que Piccionis para personificar esa manera de entender la tradición. Tú lo decías también de una manera preciosa, ¿no? Bueno, el propio Eliot, de que escribimos, o quien escribe, los grandes escritores escriben con la sangre de toda la herencia que tienen detrás. Y para mí, lo decía, bueno, esto es una cosa personal, hice hace poco una charla sobre el suelo y evidentemente estaba esta obra de Piccionis y hablaba de Eliot, hablaba de eso, de que nadie como Piccionis ha encarnado las ideas de Eliot, de que la tradición no es algo que se hereda sin más, sino que se merece. Y que a su vez cada gran maestro ensancha la tradición, la modifica. Así que solamente darte las gracias porque ha sido una preciosa conferencia. Gracias. Yo te quería preguntar, en la exposición me llama la atención en los planos que hay una serie de trazados radiales que yo entiendo que son decisiones, son puntos de vista de los que él concibe como si fueran cuadros, entonces va tomando como decisiones compositivas y obedece a eso, ¿no? Es un poco más complejo, porque así hablamos de esos trazados donde uno de los discípulos más importantes de Piccionis fue Doxiadis. Doxiadis fue otro gran arquitecto griego, hizo fue muy importante en el desarrollo del urbanismo moderno. Y Doxiadis hizo una tesis doctoral que se publicó primero en alemán, donde él analizaba, su tesis de partida era la colocación de los edificios en la Acrópolis venía de una serie de decisiones geométricas, donde esos puntos de vista se desarrollaban en función de perspectivas de 60 a 45 grados. Él desarrolla un mapa donde tanto el templo de Atenea Nike, el Partenón, el Erecteion, las Cariátides, todo eso se organiza en función de una serie de puntos de vista estratégicos donde se abren ángulos de 45 y 60 grados. Piccionis lo estudia con él y se queda, vamos a decir coloquialmente, se queda con la copla. Y él lo empieza a utilizar en las obras finales. En una de las residencias que exponemos, hay un jardín, él diseña el jardín de entrada a la vivienda con esa especie de matriz radial. También lo utiliza en el Hotel Xenia. Ahí aparece el territorio, empieza a tener en cuenta cómo se ve el hotel desde arriba, la entrada desde abajo, con esas divisiones en ángulos. O sea que, y por supuesto, después en el mirador que hace en el Monte Filopapo y en los pavimentos de San Dimitrios también lo utiliza. Luego hay algo, el génesis está en ese estudio de Doxiadis, de su tesis doctoral, de cómo se organizan los edificios en la Acrópolis, y luego él empieza a experimentar. No sé hasta qué punto de forma rigurosa, pero sí tomando esa poética de una organización del espacio a través de la perspectiva. Espero haber contestado. Gracias.
otra pregunta. ¿Intervino Pikionis en el ágora griega? ¿En la Stoa de Atalo concretamente, así o no? No, la intervención de los caminos se queda en... Hay una parte discutible que ya no es tan genuina, no es esa reutilización de pavimentos, de trazas de palacios del siglo XIX que recupera, que se queda en ese gesto circular que cierra el camino. A partir de ahí sube otro pequeño camino que también entra dentro de la intervención, pero se quedan los propilios. Ahí ya es todo un poco más difuso. Ahí Juan Ramón seguro que podrá contestarte mejor que yo, porque lo conoce muy bien. Pero es cierto que una vez que en la zona de la Acrópolis él recupera ese gesto circular, viene de una antigua carretera. Digamos que él lo abraza y lo integra como zona peatonal. Anteriormente era una carretera en los años 50 que daba la vuelta a todo el monte, horrible. Pero él, con gran respeto, se queda ahí, y luego los caminos son mucho más sutiles. No sé hasta qué punto del límite se queda, pero no llega a entrar dentro de la zona monumental. Gracias. Hola, gracias. Bueno, muy bella. Mi pregunta es si este texto va a estar después publicado, por ejemplo, en Minerva, porque creo que es un texto para leer también, para estar en otro ritmo. ¿Será posible? Espero que sí. Ah, ok. Bueno, entonces que sirva como idea para que se... Gracias. Yo creo que ya... Después de esto ya tiramos los platos al suelo y ya bailamos. Me gustaría que nos hablara un poco de este Pikionis, arquitecto a pie de obra, Sí. de su trabajo con los obreros, Sí. y de esto que ha hecho una referencia de cómo los suelos se recuperan de obras que han sido derribadas. ¿Qué obras eran esas? Dice de palacios del siglo XIX, también Sí. casas de Atenas. O sea, que nos hable un poco de esto. Sí, yo ahí no he entrado nada, pero tanto en la conferencia de Juan Ramón como en la exposición, ahí sobre todo en los vídeos que se proyectan, y en especial medida en el camino que va hacia la Acrópolis, Pikionis lo que hace es algo muy griego y muy romano, que es que las piedras se respetan eternamente, pero no por su condición funcional, sino por su condición de piedra. Y si existe un mármol que ha formado parte de un templo anterior o de una casa, estoy hablando antes de las teorías de la restauración que ahora aplicamos, ¿no? Pero años 50, donde lo que se plantea es un gran crecimiento de la ciudad y se hace la demolición de una parte donde hay ciertas viviendas y palacios neoclásicos del siglo XIX. Pikionis lo que hace es un collage de trocitos de un balcón, hay incluso lápidas por ahí, hay zonas de jambas de puerta, todo lo que podríamos encontrar en un palacete lo vamos a ver proyectado en el suelo, porque son los trozos que lo utiliza para ir acomodándolo y rehacer esa geometría con una técnica que ahora lo vemos muy moderno, pero tiene miles de años. Ya en los contrafuertes y en los muros que forman la Acrópolis, ahí ya encontramos piezas de templos anteriores. O sea que quizá ahora mismo y en toda la evolución de la restauración ha habido un respeto hacia el monumento, a la antigüedad, ahora a la funcionalidad, a cómo todo eso está ligado y cómo ha ido evolucionando y cómo se puede intervenir. En ese momento, pues por suerte, Pikionis pudo acceder a hacer esa técnica tan moderna para nosotros como reutilización y aprovechamiento, como ancestral de utilizar la piedra, porque la piedra va a aguantar 10.000 años más que tú, y eso es una suerte que lo pudiera hacer, pero viene de esa ampliación de la ciudad donde se utilizan esos trocitos para hacer el camino.
Sí, bueno, gracias por tu exposición y sobre todo, pues bueno, que es todo un discurso el que estáis haciendo desde el día de la inauguración, ¿verdad? Me meto por una grieta Bien. que has abierto, Kazantzakis y Oriente. O sea, el valor de Oriente en toda esta configuración de Picionis y de alguna forma de ese más allá, indudablemente, de Grecia hacia Oriente. ¿Qué nos pasa ahí? Tal vez el encontrar no el punto cero de nuestra cultura en Oriente, sino el menos X incluso. Bueno, para Picionis fue la pregunta de su vida, el qué soy. Soy oriental, soy occidental, soy bizantino. En la exposición mostramos una especie de icono con un perfil picasiano, donde es esa mezcla de tradición, modernidad, oriental, occidental. Él siempre se vio más oriental al final de su vida, o se declaró como más bien seguidor de todos, pero creo que es un descubrimiento a la contra, porque estamos en un momento donde también tanto Europa, las vanguardias, van como una apisonadora. Cuando llega Le Corbusier en el 33 allí al CIAM de Atenas y todo debe ser blanco, racional, puro, un cubo, ellos también, digo ellos en cuanto a cultura en Grecia, que para eso Haris hablará muchísimo mejor que yo de ese diálogo entre tradición y modernidad, pero es tener un icono en tu casa con su iconografía, su significado y tu propia tradición y cultura. Luego él constantemente vivió desazonado por intentar descubrirse, y en ese camino hacia lo oriental siempre estuvo Japón y estuvo la mirada a Oriente real, compartida por muchos intelectuales, Kazantzakis entre ellos, pero de igual manera con Hermann Hesse. Siddhartha y Buda se escriben en 1922. Buda saldrá publicado en los años 40, pero cuando tú lees Siddhartha es esa búsqueda de la esencia humana por otras vías, no de las impuestas por tradición cristiana, musulmán, bizantina, sino de hay otras latitudes, hay otras formas de entender al ser humano, y ahí es donde están todos estos intelectuales y donde, por supuesto, también estaba Picionis. O sea que es una pregunta con una respuesta que ni siquiera Picionis creo que se supo dar a él mismo. Bien, no sé cómo decir muchas gracias en griego, pero sé decirlo en español, así que muchas gracias.